Livia Drusila es una de las figuras más enigmáticas de la historia romana, y su reputación ha sido objeto de debate durante siglos. Su imagen oscila entre la de una matrona ideal y la de una manipuladora implacable, la primera emperatriz y la mujer más poderosa de Roma. Su inteligencia era suprema y su influencia llegó a todos los rincones de Roma. Muchos autores consideran que Livia fue la mujer más temida de su tiempo, asegurando incluso que era una asesina. ¿Lo fue realmente? ¿Hasta dónde llegó su influencia? En este vídeo descubrimos los secretos más oscuros de Livia Drusila. Livia nace en el año 58 a.C. Pertenece a una de las familias más ricas e importantes de Roma, los Claudio. Por aquel entonces, Roma atravesaba una crisis política. La facción política más conservadora, los optimates, quería acabar con la dictadura de Julio César. Entre los conspiradores se encontraba el padre de Livia, Marco Livio Druso Claudiano, quien participó activamente a favor de derrocar al dictador César. Tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., se desató una lucha por el control de Roma entre los cesaricidas, Bruto y Casio, y el segundo triunvirato, Octavio, Marco Antonio y Lépido. La batalla de Filipos fue el enfrentamiento decisivo entre ambos bandos. El padre de Livia luchó junto a Bruto y Casio en Filipos y, tras la derrota definitiva del bando conservador, se quitó la vida siguiendo el ejemplo de sus líderes. Livia Drusila se casó con su primo, Tiberio Claudio Nerón, poco después de la batalla de Filipos, cuando tenía 16 años. Tuvieron dos hijos, Tiberio Julio César, futuro emperador, y Druso el Mayor, general y padre del futuro emperador Claudio. Tiberio, el marido de Livia, era un noble romano de origen patricio, perteneciente a la gens Claudia y partidario de los republicanos que se oponían a Octavio, el futuro Augusto. A pesar de la derrota de los republicanos en Filipos, Tiberio siguió oponiéndose al nuevo régimen. Poco después, se desató la Guerra de Perusia, un enfrentamiento entre los propios miembros del segundo triunvirato que se disputaban el poder absoluto, Marco Antonio y Octavio. Durante la Guerra de Perusia, Livia y su marido tuvieron que huir de Roma y refugiarse en Sicilia. Finalmente, Octavio y Marco Antonio se reconciliaron, y la familia de Livia pudo regresar a Roma en el 39 a.C. En ese mismo año, Livia conoció a Octavio. Los autores apuntan a que fue un amor a primera vista. Ella estaba embarazada de Druso, su segundo hijo, pero eso no fue un impedimento para que Octavio quisiera a Livia como futura esposa, divorciándose inmediatamente de Scribonia, con la que estaba casado en segundas nupcias. En el 38 a.C., Octavio llegó a un trato con Tiberio Claudio Nerón. Él se divorciaba de Livia a cambio de salvar su vida y sus propiedades, y Octavio pasaría a formar parte de la prestigiosa gens Claudia. Así, Livia pasó de ser esposa de un enemigo de Octavio a convertirse en la mujer del primer emperador de Roma. Esta unión daría origen a la dinastía Julio-Claudia, una de las más importantes del Imperio Romano. El matrimonio de Livia y Augusto duraría más de 50 años. Livia no le daría hijos, pero se convertiría en la consejera más influyente del emperador. Juntos cimentaron el Imperio Romano, y su legado perduró mucho más allá de sus vidas. Augusto confiaba en ella más que en nadie. Tanto es así que llegó a dejar que manejara su propio dinero, algo impensable para la mujer romana. Con esa libertad económica, Livia se dedicó a construir edificios públicos y así ganarse la simpatía del pueblo. Pero sus redes llegaron mucho más allá. Uno de sus mayores triunfos fue la adopción de su hijo, Tiberio, como heredero. Aunque Augusto tenía otros candidatos, Livia movió las piezas con paciencia hasta que su hijo fue el único posible sucesor. Incluso logró el exilio de Agripa Póstumo, el último nieto de Augusto, que representaba una amenaza para Tiberio. Augusto firmó su destierro, pero todos sabían quién lo había sugerido. Augusto no tomaba decisiones sin consultarla. Cuando murió en el 14 después de Cristo, su hijo Tiberio subió al trono. Livia había conseguido lo que nadie más: convertirse en la madre del emperador y en la arquitecta del futuro de Roma. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pero en el caso de Livia,
Algunos creen que también hubo una gran asesina. ¿Hasta dónde llegó para asegurar el poder de su hijo Tiberio? Historiadores como Tácito y Dion Casio sugirieron que Livia pudo haber recurrido al veneno para eliminar a los posibles sucesores al trono. Entre las muertes sospechosas se encuentran las de Marcelo, sobrino de Augusto, y los nietos del emperador, Lucio y Cayo César, quienes fallecieron en circunstancias misteriosas. Además, Agripa Póstumo fue exiliado y posteriormente ejecutado, eventos que algunos atribuyen a las maquinaciones de Livia. Incluso hubo quien dijo que podría haber sido la autora de la muerte del propio Augusto, posiblemente a causa de unos higos envenenados. Algunos creen que fue la verdadera impulsora de la dinastía imperial. Augusto quería restaurar la república, pero ella le convenció para que dejara un sucesor, y así perpetuar el poder de la dinastía Julio-Claudia. Cuando Livia logró su objetivo y Tiberio llegó al poder, algo inesperado ocurrió. Su propio hijo la odiaba. Tiberio nunca quiso ser emperador. Fue forzado por su madre y Augusto. Durante el mandato de Tiberio, Livia seguía actuando como si gobernara Roma, lo que hizo que la relación entre madre e hijo fuera muy difícil. Cansado de vivir bajo su sombra, Tiberio se retiró a Capri. Desde allí, dejó Roma a su suerte y despreció a su madre hasta su muerte. Livia Drusila pasó su vida manejando emperadores, eliminando rivales, tejiendo el destino de Roma, pero en su hora final, nadie acudió a despedirse de ella. Cuando Livia murió en el 29 después de Cristo, Tiberio ni siquiera asistió a su funeral y bloqueó los honores públicos para ella, tanto que quisieron deificarla, pero él lo prohibió. Aún así, con el tiempo y durante el mandato de su nieto Claudio, fue reconocida como una diosa. Livia fue la mente maestra del poder. Su astucia tejió una dinastía. Su voluntad forjó emperadores. No fue la mujer perfecta. Fue ambiciosa, calculadora, implacable. Pero no luchó por gloria propia. Luchó por perpetuar su linaje, uno de los más importantes de Roma. Livia no fue solo la esposa de un emperador. Fue la madre de un imperio. Si te apasiona la historia oculta detrás de estas grandes mujeres, suscríbete y descubre más secretos del pasado que cambiaron el mundo.